Sí, lo escuchamos. Ah, perfecto. Qué bueno. Ok. Bien, jóvenes, ¿ya terminaron la jefatura de trabajos prácticos? ¿O recién están saliendo? Porque solo tengo 34 conectados. ¿O ustedes no han entrado a JTP? Ah, ok. Me está robando unos minutos Pablo Fuchs, entonces. Mientras tanto, juventud, ¿alguna consulta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario en particular? ¿Alguien se ha tomado la molestia de investigar lo que ha sucedido en Camargo? Bueno, parece que nadie. Esperemos un par de minutos más que se conecten sus compañeros. Zoila, ¿siguen pasando JTP? Sí, ingeniero. Ok. Al grupo de WhatsApp he subido un ejercicio, ¿sí?, de análisis de estabilidad. Enseguida voy a dar los detalles. ¿Lo han visto? Buen día, doctor. Sí, acabamos de verlo. Ok. Bien, bueno, el ejercicio es simple, ¿verdad? Este ejercicio en principio lo resuelve manualmente. Es el análisis de estabilidad, es el cálculo simple que uno puede realizar inclusive en campo, cuando uno no tiene los modelos sofisticados para poder realizar algún análisis, porque además los modelos piden bastante información. Entonces, estando en campo, a veces uno tiene que realizar rápidamente un análisis de estabilidad. Entonces puede usar este método para poder estimar inclusive y realizar alguna verificación. Obviamente, el análisis de estabilidad de un talud pasa por un análisis bastante detallado, en particular de las presas, juventud. Se suele hoy en día, tantos programas comerciales que hay inclusive, ¿sí?, se puede realizar por varios métodos los análisis en diferentes situaciones, ¿ya? Y obviamente luego ver estos resultados y sacar las conclusiones respectivas. Entonces de ahí la importancia, pero inicialmente, de saber en qué consiste este proceso. Bueno, de ahí que les he enviado este ejercicio al grupo para que lo podamos resolver. Y como les había pedido, que vayan descargando e instalando en sus computadoras los programas de análisis de estabilidades, ¿sí? Espero que lo hayan hecho. Ese ejercicio lo vamos a resolver a nivel manualmente y luego utilizando uno o los softwares que ustedes deseen para comprobar realmente la proximidad de la estabilidad de esos factores de seguridad que se obtienen. Bien, creo que ya estamos todos, ¿verdad? ¿Podemos comenzar? Tengo 76 conectados. Ok, un minutito más esperemos. Mientras tanto, decía, si es que alguien quiere hacer algún comentario, alguna experiencia, algo que ha visto últimamente relacionado a los recursos hídricos. ¿Nadie? ¿Ninguna anécdota? Bueno, ingeniero, por mi parte, el fin de semana
me he enterado que va a haber un ciclo de conferencias de España, no sé si era el séptimo o el segundo, no recuerdo que, sobre charlas del manejo de agua, de recursos hídricos. Y están tocando temas interesantes, están un poco informándome cómo era su dinámica y el enlace les he compartido en los grupos de la materia, mis compañeros. Sí, lo he visto, Gary. Muchísimas gracias por tus aportes. Son diálogos sobre básicamente aguas subterráneas, ¿cierto? Que obviamente siempre es también una fuente importante. A futuro vamos a tener que hacer uso de las aguas subterráneas también en Bolivia, y en particular, ¿dónde, Juventud? ¿En qué región? ¿En qué región vamos a tener que usar las aguas subterráneas con mayor intensidad? ¿Dónde creen? ¿Cómo? ¿En el oriente? Sí. No, pues Fabio, todo lo contrario, más bien. En la región altiplánica, ingeniero. Claro, en la región altiplánica. ¿Por qué? Porque en el oriente, en el oriente hay buenas precipitaciones, ¿cierto? Pero bueno, habría que hacer cosecha de esas aguas de precipitación. Y obviamente sí, es cierto también de que hay mucha gente que hace sus pozos, incluso sus norias en el ven, ¿sí? Pero donde llueve menos, donde hay menor precipitación, es en la región altiplánica. Y eso se va a conflictuar por el tema del cambio climático, ¿no? Los escenarios están mostrando que va a haber mucha disminución. El lago Titicaca o el lago Popó está seco, la represa de la Angostura también en la región, bueno, ya es cabecera de valle, pero todavía está muy conectada a la región andina. La Angostura está en Cochabamba y tuve la oportunidad de visitarla y está vacía. Incluso hasta los juegos recreativos pues están subsistiendo hoy. Y bueno, y todavía hay algo de pesca, pero los niveles están bajísimos. Y eso está conectado, obviamente, Juventud, y ustedes saben muy bien, no solo al tema riego, sino ya estamos tocando el tema de seguridad alimentaria. Hay un nexo importantísimo entre el agua, la seguridad alimentaria y, por qué no decirlo, a la energía, ¿cierto? Entonces es muy importante esa relación. Entonces en el Valle Alto de Cochabamba están sufriendo por escasez de agua ya. Y estamos en el mes de septiembre, octubre todavía es mes seco, noviembre también, y recién se van a presentar algunas precipitaciones. Pero ¿qué hacemos durante estos meses que quedan todavía? ¿No? Y eso genera pues mucho problema, mucho conflicto social, inclusive en la región por el agua. En fin, esas charlas son importantes, y vuelvo a reiterar, claro, con mayor énfasis en el altiplano se tiene que aprovechar las aguas subterráneas, porque allá las precipitaciones son bastante bajas. ¿Alguna otra consulta, algún comentario? Bueno, otra vez, ingeniero. A mis compañeros hasta este momento les he hecho la consulta para la visita a obra. Y ¿Ya? que en total solo hasta el momento 56 me han confirmado que 26 aceptarían ir el día 4 de octubre, 23 al día 11, y otros por distintos factores proponen día sábado o domingo, y unos cuantos que por razones personales o por viaje no se encuentran en el departamento. Ajá. Bueno, los que están, Juventud, los que están fuera de la ciudad de La Paz, podrían ir a visitar una represa en la que está cerca, ¿no? O podrían manifestarse ahora. Yo les puedo orientar para que vayan a visitar alguna presa por ahí en el entorno y nos hagan un reporte, ¿no? Un informe de la situación actual, ¿no? Ok. ¿Hay alguien que está solicitando ingresar? No, doctor, por ahora les he consultado y no se ha comunicado ningún compañero. A ver, una última mirada le daremos para ver si hay alguien más. Si hay alguien más. Aquí una persona más está ingresando. Bien, Juventud, continuemos entonces. Habíamos mencionado, ¿sí?
el tema de la determinación de la altura de presa. Bueno, depende obviamente del objetivo para el cual esta está siendo implementada, ya sea para consumo humano. Si es para consumo humano, obviamente se tiene que hacer una proyección y un estudio en detalle de la población que se va a beneficiar de este sistema. O por lo menos, como se hace en la ciudad de La Paz y en el Alto, a veces este criterio no es válido, ¿cierto? En las presas, porque más que todo se hace para aprovechar la oferta hídrica. Bajo ese concepto es que se plantean las presas, ¿no? Porque se hace un análisis sobre ya cuántas presas se tiene, cuáles están operando y cómo están operando. Las últimas 3 presas que se han construido, Chacaltaya, Pampalarama, que se han construido en la parte alta del río Choqueyapu, ¿sí? Pues las mismas solo están regulando el caudal en el río. No tienen todavía un sistema de aducción que lleve el agua hacia las plantas de tratamiento. Entonces, obviamente porque también hay población rural en esa zona, y si nosotros cerramos a través de las presas el paso total del agua, puede generar un conflicto social en esa zona, ¿cierto? Tiene que haber el famoso caudal ecológico que se tiene que dejar. Claramente este caudal ecológico, y pueden hacer un trabajo de investigación si gustan ustedes, tiene varias técnicas para poderse determinar el caudal ecológico, ¿sí? Hasta se habla del 10% del caudal medio anual, ¿no? De un aporte de una cuenca, etc. Pero generalmente la determinación del caudal ecológico viene pues de un análisis multidisciplinario, ¿cierto? En el que ustedes, como ingenieros civiles, determinan la oferta hídrica en un balance hídrico muy simple que puedan hacer. Ustedes generan la oferta hídrica y ahí trabajan los biólogos, por ejemplo, los ecologistas, los biólogos, en determinar qué especies existen en el curso del río aguas abajo, ¿cierto? Si hay batracios, etcétera, algunos indicadores, bioindicadores que ellos conocen perfectamente. Hay unos bichitos inclusive en el agua, no sé si alguna de ustedes han visto, ¿no? Unos escarabajos, etcétera. Entonces, bueno, ellos van a tratar de preservar aquello. Pero el caudal ecológico no solo es una cuestión técnica, también es una cuestión social, ¿sí? De garantizar el caudal mínimo para que las poblaciones que estén aguas abajo, si hacen algún uso de aquellas, las continúen haciendo. Y en la parte baja de la cuenca bueno, la parte media, vamos a decir, debajo de las presas construidas, y en la parte alta la parte media del río Choqueapu, antes de llegar a la ciudad, a la zona ya urbana de la ciudad de La Paz misma, hay una importante explotación de agregados, de áridos. Son pequeñas empresas comunales que han ido creciendo y aprovechan las aguas del río para lavar arena, gravas y sacar piedra. Es un banco impresionante de estos materiales en esa zona. Entonces ellos se verían afectados si es que las presas cerramos totalmente y almacenamos. Entonces fíjense, ya entramos en un tema de gestión, de administración, de gestión del recurso hídrico, y eso ustedes lo tienen que manejar y plantear. Doctor. Obviamente no son ustedes especialistas en el sentido. ¿Alguien quiere decir algo? Hay un micrófono abierto. Sí, perdón, doctor, le habla Gael. Hay un compañero en sala de espera, me indica. Bueno, ya, es el último en entrar. Muchas gracias, doctor. Ok, listo. Ya entró. Entonces decía, fíjense, estoy planteando un caso real. Es lo que está sucediendo en esa parte. Si ustedes van a pasear, investigar un poco en la parte baja de estas presas construidas recientemente, hay una actividad importante de explotación de agregados, que es un buen negocio también, juventud. Si alguien tiene por ahí un banco y le echa el ojo, pueden dedicarse también a esa actividad como alternativa económica, ¿cierto? A vender arena, grava, piedra, es un buen negocio. Usted sabe muy bien, es un muy buen negocio. Entonces, fíjense que en esa zona la gente explota los agregados, pero requiere agua. Entonces, hay un conflicto de intereses, juventud. Primero están la gente que vive en el sitio, que se dedica a la crianza de camellos. Entonces, lo podría esquematizar esto para que quizás se pueda entender mejor. Porque esto conlleva, fíjense, a esta definición, ¿sí? A lo que significa
GIR, la gestión integrada de los recursos hídricos, como un proceso, fíjense, que promueve el desarrollo, obviamente. Tenemos que garantizar el desarrollo, o sea, mejorar nuestros indicadores de vida. Y el manejo coordinado del agua, ¿cierto? La tierra y otros recursos relacionados, la cobertura vegetal, etcétera, etcétera, con el fin de maximizar el bienestar económico y social. ¿De quién? De la población, ¿cierto? Eso es de la población. De manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Y en este caso, lo que estaba mencionando, por ejemplo, la cuenca, ¿sí?, de la parte alta del río Choqueapu, en la que se tienen 3 presas recientemente. Esta parte vamos a suponer que es la autopista, Juventud, ¿sí? Esta es la autopista. Y más abajo, no sé si han logrado ver ustedes, curiosos, más abajo tenemos una obra de toma que capta las aguas del río Choqueapu e introduce a la planta de tratamiento, a la PETAP de, ¿cómo se llama esa PETAP? Sanitarios. Juventud, ¿cómo se llama? Esta es la autopista. Incluso ustedes toman agua en la Facultad de Ingeniería proveniente de esa planta. Uy, qué barbaridad. ¿Piscina de sedimentos, ingeniero? ¿Cómo? ¿Piscina de sedimentos, ingeniero? No, pero ¿cómo se llama la planta de tratamiento de agua potable? La PETAP, ¿cómo se llama? No recuerdo, y pasa varias veces por ahí. No recuerdo cuál es lo de ingeniero. Hay una obra de toma en el río. A ver, cuando ustedes suben al alto o bajan, fíjense, hay una obra de toma en el río construida, ¿sí? Fíjense la calidad de agua que ya ingresa, ¿eh? Ustedes ya saben la calidad de agua que ingresa. ¿Dónde están los sanitarios ahí? Los que van a hacer la mención de sanitarios. Esta es la PETAP de Achachicala. Bueno, la PETAP de Achachicala. En fin. Entonces, acá se han construido estas represas 2 y 3. ¿Okay? Las 3 represas se han construido acá. Y obviamente cada una genera su embalse de esta forma. Pero dije hace un momento, estas presas solo regulan el caudal, ¿no?, del río, ¿sí? No hay tuberías, ¿sí?, que sería lo ideal, que lleve una tubería para evitar pérdidas, infiltración, evaporación, etcétera, que lleve una tubería y llegue directamente hasta la PETAP. Lo propio de esta otra, que quizás se pueda empalmar con la tubería que bajaría de Chacaltaya y lleve el agua hasta la planta de tratamiento de Achachicala. Entonces, no existe este sistema, ¿sí? En la actualidad solo están regulando el caudal del río. Pero decía que en esta zona, en toda esta región, la parte baja y antes de la ciudad, del límite urbano de la ciudad, hay una importante actividad, ¿sí?, de explotación de agregados, ¿ya? Entonces, esta gente requiere agua, ¿sí? Requiere agua para esto. ¿Qué cantidad? ¿Qué caudal? No sabemos. Tendríamos que hacer un estudio para ver qué cantidad. Si alguien quiere hacer un trabajo de tesis, aquí podría investigar y determinar la cantidad de agua que requiere, ¿no?, para producir, qué sé yo, 20 metros cúbicos de arena fina, 20 metros cúbicos de arena gruesa, grava, cascajo, etcétera. ¿Qué cantidad de agua se requiere? Se podría hacer un trabajo de esa forma. Entonces, esta zona requiere agua. Entonces decía, ¿qué pasa si cerramos las bocatomas? ¿Por dónde sale el agua? ¿Sí? Sale por la bocatoma. De cada una de estas estructuras sale por la bocatoma, que básicamente es una llave de paso o una compuerta que se abre y se cierra, ¿no?, de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Abrimos y cerramos, etc. Entonces, tenemos que garantizar ese caudal ecológico, un caudal ecológico,
que decía que no solo es para garantizar, digamos, la biota en el lugar, ¿sí? Que en este caso conocemos, aquí no hay trucha en estos ríos, ni surubí, obviamente. ¿Qué puede haber? Pequeñas ranas, ¿sí? Cocollos, etcétera, algunos escarabajos acuáticos, en fin. Pero son los biólogos, ecólogos los que están llamados a hacer ese trabajo. Ustedes hacen la oferta hídrica, ustedes hacen la planificación, porque ustedes saben qué caudal pueden entregar, para qué volumen han sido construidas estas presas y con qué criterio. ¿Sí? Eso es algo importante, juventud. Estas presas han tenido que tener un criterio, ¿cierto? Para poder ser construidas y almacenar un volumen. ¿Sí? Obviamente la ciudad de La Paz está cubierta por varios otros proyectos y otras presas y otros sistemas, incluso del Alto. Parte de las aguas del Alto descienden a la ciudad de La Paz a través de la tubería que baja desde Alto Lima. Hay una tubería que cuando ustedes pasan la autopista, hay una tubería de alrededor de 20 pulgadas de diámetro que desciende hacia la planta de tratamiento de Achachicala, con una derivación. Antes se producía energía eléctrica en la planta famosa de Achachicala, la más antigua de la ciudad de La Paz, que ya fue retirada debido al pH del agua, ¿sí? Porque esas aguas bajan desde Milluni, ¿se acuerdan que hemos hablado de Milluni? En fin. Entonces, juventud, fíjense que aquí tiene que primar ciertos conceptos. ¿Quién resuelve este criterio? ¿Quién resuelve, no criterio, sino quién resuelve este conflicto que se genera? Porque digo, acá en la zona hay gente que se dedica también en alguna medida a la agricultura. Hay poblaciones rurales que se dedican a la crianza de camélidos, que ellos ya establecen una demanda también, quieren un caudal, incluso para el bebedero, no solo para consumo humano, sino también para el bebedero de sus animales. Entonces ya hay otros caudales demandados en la zona. Ya tenemos el caudal ecológico, tenemos el caudal para las pequeñas empresas de los agregados, tenemos los caudales demandados por la agricultura y vamos a decir la ganadería o la crianza de camélidos. Entonces, ¿pero quién resuelve esto, juventud? ¿El alcalde? ¿La alcaldía? ¿Quién es el llamado a resolver este tema? Entonces aquí tienen que primar los criterios justamente de gestión integral de recursos hídricos, juventud. Este concepto lo tienen que aplicar ustedes como ingenieros, porque ustedes saben cuál es la oferta. Obviamente no son los llamados a determinar, digamos, el caudal demandado por los cultivos de riego. Eso lo hará el agrónomo. El caudal ecológico lo hacen en coordinación con los biólogos. Los biólogos determinarán la cantidad de agua necesaria para los bichitos, si es que se quiere preservar, etcétera. Las ranitas, de pronto hay una rana que no recién va a ingresar a los libros, etcétera, y la descubren, en fin. Y ellos establecen más o menos la cantidad de agua que requieren. Y ustedes como ingenieros son los que tienen que, en este caso, en función a toda esta información, plantear justamente qué se debe hacer. Entonces se dirá que las presas, o la presa 1, o la presa 2 y la presa 3, liberarán caudales de acuerdo a las demandas por sus zonas. Incluso en esta zona se produce mucho abono, ¿sí? Producto de tantos años que eran bofedales. Esto sea, son bancos importantes de turba. Hay gente que vive de la turba, vendiendo turba. Hasta hoy en día siguen cortando turba. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué es la turba, juventud? Es un abono, producto de los bofedales, la putrefacción de tantos años, cientos de años que se produce, y es un buen abono. Y esa gente vive de eso, comercializa aquí. Entonces, fíjense cómo hay un conflicto de intereses ahí. Y por sobre todo acá, fíjense que hay una demanda importante de la ciudad de La Paz, ¿sí? Y en cuestión de normativa, de leyes, si yo les pregunto a la sala, y ahora sí quiero oírlos, ¿cuál sería la prioridad? ¿Qué es primero, juventud?
¿Qué creen que es primero? Vamos, participen. Bueno, me veo obligado a llamar lista. Gonzalo Ramírez, ¿está en sala? Falta. José Miguel Quiroga. Adriel Centellas. Erika Bautista. Juventud, ¿están ahí? ¿Me escuchan? De ahí Sí, que yo señor, lo también, escuchamos. Juventud, de ahí que yo también ya quisiera que las clases sean presenciales, jóvenes. La verdad. Pero parece que no hay nadie en sala, solo tú, Gary, eres el único que responde. Ever Apaza, ¿está? Presente, ingeniero. Vamos, Ever, tu criterio. Tal vez no afectar el ecosistema, ingeniero. Ya, tú dices primero el ecosistema, preservar el ecosistema. 2, Los animales, las especies, tal vez. pero está dentro del ecosistema. Al mencionar ecosistema, estás mencionando todo eso, ¿no? Tú estás dándole más importancia al caudal ecológico, entiendo. Aquí tú le estás dando prioridad al caudal ecológico. Vamos a poner en romanos, vamos a mezclar. El caudal para los areneros le voy a poner 2. El caudal para la ciudad de La Paz le voy a poner 3. El caudal para los agricultores le pongo 4. Ahí está. ¿O estamos olvidando algo, juventud? De pronto me estoy olvidando algo más. Ahí tenemos los 4 por lo menos, por el momento. Javier Paucara, ¿está? Inge, Javier, adelante, ¿qué criterio tienes? lo mismo que mi compañero había decidido, caudal ecológico. Muy bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué crees que es el prioridad 1? Yo he aleatoriamente puesto la numeración, ¿eh? Porque está muy de moda la ecología. Preservación de la vida. Bueno, preservación de la vida. Ok. Bueno, este es un tema a discutir, juventud. A ver, vamos a preguntarle a Paola Santander. ¿Está en sala? Falta entonces. Andrea Saconeta. Sí, ingeniero presente. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, personalmente pienso que primero sí es importante considerar el caudal ecológico, porque, o sea, si no lo consideramos estaríamos alterando toda el equilibrio, digamos, natural en el que estaríamos trabajando, ¿no? Del medio. Entonces sí me parece importante primero considerar el caudal ecológico, luego el caudal, por ejemplo, como dijo, para la ciudad de La Paz.
posteriormente para también los agricultores. ¿Ah? Para los Y el agricultores. otro caudal que mencionaba, que no me acuerdo bien cuál era. La demanda para la producción de agregados. Y ya, esa justamente sería la última opción que yo pondría. Estamos condenando a los explotadores de agregados, ¿cierto? O sea, en una distribución de agua, porque el agua va a disminuir, es un hecho, a ellos los vamos a dejar al último. Es lo que estamos haciendo. Y le estamos dando prioridad al tema ecológico. Vayan analizando la situación. Estamos hablando sobre prioridades en este caso. ¿Cómo elegimos? Y al final, ¿quién va a resolver este tema? Son ustedes, juventud. Son ustedes los que al final, conociendo la oferta hídrica, porque van a conocer, van a hacer un balance hídrico, van a aforar y harán un modelo hidrológico, construirán, etcétera. Y ustedes van a saber cuál es la oferta hídrica. Y en base a los estudios se va a saber cuál es la demanda de agua también. Entonces, ¿quién es el llamado a hacer este balance de ofertas y demandas y de prioridades? Son ustedes. Pero ahora, ¿cómo resolvemos? Tenemos varios criterios. A ver, vamos a llamar a Rocío Yugra. ¿Está en sala? Vamos, no tengan miedo. Vamos, participen. Está en sala. Yerko Rodríguez. Inge, Adelante, Yerko. no, yo igual comparto el mismo criterio que mis compañeros anteriormente he dicho sobre lo del preservar más que todo el caudal para el ecosistema de los animales, por ejemplo, eso también es muy importante. Ya, el caudal ecológico. Y luego, para ti, ¿cuál es la otra prioridad? Tal vez, Inge, considerar el hecho de que hay alguna población, pero que no tenga algún tipo de acceso a agua y se considera un caudal extra para ese tipo de cosas. Claro, que hemos mencionado acá, digamos, para la agricultura, para la demanda local de agua, para las pequeñas poblaciones que hay, rurales, que no son los empresarios que explotan los agregados. Bueno, quizás sus familiares, bueno, en alguna forma ellos son también trabajadores de esas empresas, porque se han generado fuentes de trabajo y van y trabajan. Pero hay una demanda ahí para cultivos, algunos cultivos, para bebederos de animales y la misma población, ¿no? Entonces tú dices, primero caudal ecológico, luego la población local, en este caso, segundo lugar para la población local, tercero. Tal vez, ingeniero, para algún proyecto, no sé, a futuro, como una generación de electricidad pequeña, un mini proyecto. Claro, pero ahora no hemos mencionado aquello, o sea, ya son 4 ejemplos de conflicto sobre el agua que hay. ¿Se dan cuenta? Tú le estás añadiendo uno más, pero no es el caso. En este caso del Choqueyapo, ahí en la parte alta no hay un potencial, aunque sí se podría, ya, pero no lo estamos poniendo todavía. Son solo estas 4 demandas identificadas por el momento. Yo sé que de la represa de Alpaquita hasta su punto de encuentro, que es esta parte, juventud, de acá, desde acá hay por lo menos 300 metros de desnivel y que muy bien sí se podría aprovechar. 300 metros de desnivel ya es bastante importante para producir energía hidroeléctrica, pero lo estamos dejando al margen, juventud, ¿ya? Solo estoy planteando 4 demandas concretas en esta parte de la cuenca de nuestra ciudad de La Paz. Y ustedes están eligiendo, le están dando prioridad. Ya la mayoría se está yendo por el caudal ecológico, pero ya hay otro criterio acá que debemos atender la demanda local y le estamos dando prioridad 2. En su momento le dieron 3. Ok, juventud, vamos.
¿Alguien quiere participar libremente o no? ¿O tengo que llamar por lista? Qué barbaridad, juventud. Deberían participar activamente en estos debates. Es la oportunidad de expresar lo que piensan. Jessica Marino. ¿Está? No, Jessica Mamani, perdón. ¿Está en sala? Buen día, ingeniero, sí. Buenos días. Jessica, ¿qué opinas? Estoy planteando un conflicto de tema agua. No tengo muy claro, ingeniero, ahorita en este momento. ¿Qué has entendido? ¿Qué es lo que he planteado, Jessica? A ver, describe. Bueno, creo que no estamos concentrados en la materia. ¿Qué está pasando? ¿Elmer Quinteros está en sala? Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ingeniero, en mi criterio, yo considero, ¿no?, que el caudal, pues, ecológico es lo principal, ¿no?, para conservar el ecosistema presente en esta cuenca. Luego, estaría, según mi criterio, el caudal destinado a la agricultura, ingeniero. Luego, el caudal destinado a la población y finalmente el caudal para la producción de agregados, ingeniero. Ok. Así de simple, ¿vieron? Es un criterio válido del compañero. Él percibe esa situación. Ahí está, así de simple, juventud. Simón Pacosillo. No está en sala. Bueno, varios no están en sala, Gary y Zoila. Tomen en cuenta eso, ¿eh? Sí, Ingeniero, cuando- yo podría darme. Claro, adelante. ¿Cómo te llamas? Jimmy, ingeniero. Jimmy, adelante, Jimmy. Sin miedo. Ingeniero, yo pienso que lo primordial debería ser garantizar un caudal mínimo para la biota que se encuentra aguas abajo de nuestra estructura, ¿no? Que sería el caudal ecológico. Como segundo punto importante, yo creo que sería el caudal para el consumo humano, ya que es un derecho. Sí. Y como tercero, pienso que sería el caudal para la agricultura. Y como cuarto y último punto sería para los empresarios o para los que van a explotar el área, ¿no, ingeniero? Ese sería mi punto de vista. Perfecto. Ok. ¿Hay algún empresario en la sala? ¿Alguien de ustedes ya es empresario? ¿Un businessman? ¿Juventud? ¿Eh? ¿Hay algún empresario que diga, por ejemplo, no, la explotación de agregados es el número 1? ¿Eh? Todos le han dado 4, o sea, en cuarta posición a la explotación Ingeniero. de agregados. ¿Sí? Ingeniero, eso respecto a la explotación de agregados no es como no se debía tomar como un caudal, digamos, de demanda, porque utilizan casi al final de todas las salidas, no utilizan un agua cristalina, un agua potable, como se quiere decir. Es como la sobra de las aguas, diría, utilizan eso al lavar agregados, y se ven los diferentes ríos, Sí. en Irpavi, en Achumani, hasta en Mayas. Ok. ¿Cuál es tu nombre? José Vladimir Quispe. José. José Vladimir, tienes razón, es verdad, juventud, aquí no vamos a lavar arena ni grava. Fíjense en qué parte además de la cuenca está, ¿cierto? Está en esta zona.
Fíjense, estoy marcando, está en esta zona y obviamente el agua acá es cruda, es agua del río, ¿sí? Agua potable sale después de la planta, aquí abajo, ¿no? Después de esta zona que estoy marcando, de acá recién sale agua potable, o sea, ya es abajo. Pero en esta parte donde está la explotación de agregados no se usa agua potable. Y de acuerdo a normativa tampoco deberíamos regar con agua potable, ¿cierto? El agua potable es netamente para consumo humano, porque tiene un costo de inversión, ¿sí? Obviamente en las ciudades, ustedes van a decir ahora, no, pero en la ciudad yo tengo mi jardín y quiero regar, y obviamente es válido aquello, ¿no? Puedes regar tu pequeño jardín, pero no estás regando hectáreas de cultivo, ¿cierto? Es otra cosa, es otra la relación. Bien, jóvenes, ¿hay alguien más que quiere emitir su criterio? Bueno, lo que decía ahora el compañero, es verdad, aquí se usan las aguas del río. No es que sean los desechos de agua, bueno, en parte también, porque la gente, las comunidades en la parte alta vierten sus aguas usadas al río, ¿no? Y esas son las aguas que se usan para el lavado de arena y grava, son esas aguas, ¿ya? ¿Hay alguien más, por último, alguna otra persona más que quiera emitir su criterio? Vamos, jóvenes. Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Vladimir Queso. Igualmente con el compañero que participó anteriormente, con el compañero Jimmy, estaría de acuerdo de que primero se priorice el caudal ecológico, de ahí venga el caudal para la ciudad de La Paz, después el caudal para los agricultores y último para los agregados. Muy bien, perfecto. Bien, juventud. Todos los que han participado tienen razón, ¿cierto? Porque es un criterio basado en algo. Si dicen primero el caudal ecológico es porque, bueno, sí, debemos preservar el medio ambiente, el ecosistema, entonces esa es la prioridad. Pero no se olviden de que yo no quiero decir de que no sea, ¿cierto? Que se entienda bien, estamos debatiendo, estamos discutiendo, y a veces es bueno ser el abogado del diablo, como se dice típicamente, ¿cierto? ¿Y por qué no? Si hay una demanda en la ciudad de La Paz y todo mundo tiene una relación directa con la ciudad de La Paz, ¿cierto? Y la estamos poniendo en segundo lugar. ¿Por qué no primer lugar la ciudad de La Paz? Entonces, fíjense, ¿y por qué no? Sí, por eso decía, si había un empresario acá, pudo haber dicho, no, primero, para mí, más importante es la producción de agregados. ¿Por qué? Porque genera trabajo, genera riqueza local, aprovecho los recursos naturales de la zona y requerimos agua en primera instancia. Él puede defender su posición de esa forma. Yo genero trabajo para la zona, ¿sí? Necesito la cantidad necesaria de agua para seguir con esta actividad. Entonces, en este escenario, bueno, es difícil en este momento decir cuál es la prioridad, porque de acuerdo a normativa, juventud, si ustedes leen, etcétera, si la prioridad sería, en este caso, consumo para la ciudad de La Paz. ¿De quién son las aguas en el estado? Bolivia, ¿de quién? ¿A quién le pertenecen las aguas, los recursos hídricos? ¿A quién le pertenecen? No le pertenecen al poblador que está ahí en la zona cerca del río, ¿cierto? Son del Estado las aguas. Y entonces, si aplicamos estrictamente la ley, entonces en este caso la prioridad 1 se convierte en la ciudad de La Paz. Y si así fuese la elección, por seguro, tengan por seguro que los empresarios, microempresarios que tenemos en esta zona, lo que van a hacer son bloqueo de caminos, protestas, no van a dejar pasar el agua a la ciudad de La Paz, etcétera, porque también tienen derecho al acceso de agua. Entonces, ¿quién es el llamado a resolver todo esto? Justamente, fíjense, es esta herramienta, el GIR, ¿cierto?
de manera equitativa tiene que distribuir el recurso. ¿Y quién sabe la disponibilidad de agua? Son ustedes. Hacen el balance hídrico y saben la oferta hídrica de la cuenca. Incluso pueden generar en escenario de cambio climático al 2050 solo va a haber esta cantidad de agua. La ciudad de La Paz va a crecer, va a demandar de este río una cierta cantidad de agua, etc. Entonces ya tenemos que, es el momento oportuno para darle valores a esta zona. Lo que hemos hecho ahora es teorizar una cosa, un ejemplo típico y que está aquí en nuestra ciudad de La Paz, sin que ustedes se den cuenta, juventud, y convivimos en esta situación. ¿Está claro? Jóvenes. Sí, Adelante. ingeniero. Adelante. ¿Alguien quería intervenir? Entonces, fíjense, yo lo que he hecho es plantearles este tema. ¿Qué es importante? Y aquí, para la solución, oigan bien ahora, la solución va a partir obviamente de la propuesta de obras hidráulicas. Entonces, en esta situación, lo que se tiene que hacer es incrementar incluso la eficiencia del uso de agua. Por ejemplo, si los señores que explotan los agregados, ya, construyan sus canales, puede ser de hormigón armado si quieren, o lleven agua por tubería hasta el sitio que lo necesitan y no desperdicien el agua en este proceso, que facilite la infiltración y se pierda el escurrimiento que lo necesitamos más abajo, porque la obra de toma del río Choqueapo tiene que captar un caudal para la planta de tratamiento. ¿Se dan cuenta? Que los señores agricultores de la parte de arriba ya no rieguen por el sistema tradicional de inundación, que aparte de que erosiona el suelo, porque esa es la agricultura en nuestro país, todos usan el agua para riego inundando sus chacos, ¿no? Sus parcelas, inundan y la llenan de agua. Entonces podríamos cambiar a riego tecnificado, y eso significa dar un paso al uso de aspersores, por ejemplo. ¿Conocen los aspersores, juventud? Entonces dar un paso a los aspersores. Entonces estamos ahorrando agua. Fíjense que todos de manera conjunta y equitativa trabajamos, ¿sí? Encontramos la solución para satisfacer nuestras demandas de agua. Pues la ciudad de La Paz, si bien tiene bajo ley y normativa la prioridad 1, va a tener que ceder en esta situación, porque de acuerdo a lo que ustedes han visto, y es su primera experiencia, creo, de este análisis, le han dado un valor importante, y me alegro por eso, porque hay cierta conciencia de que el ecosistema deberíamos preservar. Me alegro por esos criterios, jóvenes, y todos le han dado número 1 al tema del ecosistema. Porque ¿quién no va a querer salir de la ciudad de La Paz, ir a pasear por allá, caminar por allá y tener por lo menos esta zona preservada todavía? Los bofedales, un caudal ecológico que escurra por los ríos, ¿cierto? La fauna o los camélidos en la zona, las aves, etc. De hecho que va a haber impactos, hay impactos, ya la intervención de las presas ha construido caminos para llegar a esta zona, etc. Y hay impactos ambientales importantes. Pero destaco, por ejemplo, la preocupación de ustedes por el ecosistema. ¿Sí? Me alegro por aquello. Pero vean que lo que hemos hecho es teorizar una situación simplemente. Pero si ya vamos a darle valores, cuando ya le pongamos cuáles son las verdaderas demandas, de pronto cambia la situación. Y había sido principalmente y número 1 la prioridad de atender a la población originaria y local de la zona, por ejemplo, con todas sus demandas. De pronto cuando ya le ponemos valores, resulta que esto es prioridad. Entonces es un análisis, fíjense, ¿no?, de comparación de alternativas. Y al final alguien tiene que tomar la decisión al respecto, juventud.
pero lo importante es que en ustedes se destape, se genere ese criterio crítico, ¿no? De evaluar y por qué razón. Y no se sientan equivocados, porque esa es una percepción inicial, pero después cuando vayan trabajando y le van poniendo valores, ya involucrarse más en la situación, ¿cierto? Y van a ir ya consolidando su criterio o modificando el mismo, porque nadie es perfecto. Nadie de entrada va a decir prioridad 1, la paz, prioridad 2, los empresarios que explotan agregados. De pronto las cosas van a ir cambiando poco a poco. Pero me alegro que por lo menos los que han participado han emitido un criterio, ¿sí? Porque es lo que piensan. Y me alegra eso. ¿Está claro, juventud? Sí, ingeniero. Ok, ¿alguna consulta más? ¿Alguien más quiere intervenir? Véalo ahora o calle para siempre. Bien. Entonces, nosotros continuando con nuestro tema, y eso les he planteado, fíjense, está en torno a las presas, y la presa ya de alguna forma ha modificado la dinámica del río en la parte alta y en la parte baja, porque es lo que hace una presa. Pero obviamente trae más beneficios que perjuicios, ¿no? La construcción de una presa, ¿sí? Cuando está bien gestionada, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos visto más o menos las partes que tiene una presa, ¿sí? Es importante ver el tema de los filtros en las presas de tierra, ¿ya? Las zonas de transición para evitar las erosiones, etcétera. Y los filtros hidráulicos básicamente son estructuras que dentro de la presa la protegen y protegen el núcleo. Y si son diferentes materiales los que participan, van protegiendo aquellos materiales, ¿cierto? Entonces, estas también diapositivas las voy a subir al Classroom para que puedan estudiar ustedes. Generalmente son dos condiciones importantes que deben cumplir los filtros hidráulicos. Primero, imponer condiciones de frontera, es decir, por dónde queremos que vaya el flujo, ¿sí? Y aquí verificamos estas relaciones. El D15 de una muestra, el D85 debe ser menor a 5. ¿Pero qué es el D15F? El D15F es el diámetro, ¿sí? El diámetro del D15. Ahora vamos a ver qué significa D15. Del filtro, esto significa filtro, F significa filtro. Y sobre el D85 del material protegido. Esta relación debe ser menor a 5. Esta es para la condición de frontera, para decir por dónde queremos que vaya incluso el flujo, porque obviamente queremos que también sea permeable, debe permitir el paso del agua, pero no debe permitir que se lleve las partículas del filtro. Y para aquello debe cumplir esta otra relación, que el D15 del filtro sobre el D15 del material protegido sea mayor a 5. ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el D15 de una muestra? Esta planilla, por ejemplo, ustedes la conocen perfectamente, ¿sí? Y para el diseño de filtros hidráulicos, y no solo filtros hidráulicos para presas, sino la pueden utilizar para filtros, incluso si perforan pozos, ¿sí? Cuando hacen el encamisado en tubería, tienen que ponerle un filtro y pueden usar esta planilla para que, para drenajes también, para sistemas de drenaje de canchas de fútbol, ¿cierto? A veces algunas canchas se llenan de agua cuando van a jugar los equipos o están jugando y hay un partido importante y llueve, ¿sí? A veces las canchas se vuelven lagunas. ¿Y por qué es eso? Porque ha sido mal diseñado el sistema de drenaje, juventud, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ingeniero habrá diseñado, no? Hay que preguntarse. Por eso es que es importante diseñar estos filtros hidráulicos. Se pueden utilizar estas mismas relaciones, mismos conceptos para tal efecto. Los sanitarios usan mucho los filtros hidráulicos también, ¿sí? En sistemas de drenaje, etcétera. En la zona, por ejemplo, de Alto Achumani, en alguna oportunidad vi cómo los edificios se estaban asentando porque los habían construido sobre rellenos, ¿sí? Y las aguas, si son beneficiosas, también son destructivas, ¿cierto? Se infiltran, erosionan y las casas se estaban fisurando, juventud.
Entonces inmediatamente se ha tenido que hacer todo un sistema de drenaje para que las aguas provenientes de lluvia y de filtraciones sean colectados y derivados a otros sitios y sin afectar, ¿no?, las zonas, porque se humedecen demasiado y las casas se estaban rajando. Bien, de ahí la importancia incluso de el diseño de filtros hidráulicos, y más aún en las presas de tierra, ¿cierto? En las presas de materiales mixtos o materiales sueltos, ¿sí? Debemos considerar los filtros hidráulicos. Pero se usa esta planilla, ¿no? Fíjense, aquí tenemos las, es típica, esta la han usado en mecánica de suelo, supongo ustedes, juventud. Esta es la zona de las arcillas, y acá tenemos obviamente los diámetros de estos materiales, ¿sí? Luego viene el limo, arena muy fina, arena media, arena gruesa, la grava, por último gravas ya pues grandes, fíjense de qué diámetro, hasta casi 90 milímetros de diámetro. Y en este eje que tenemos, en este eje tenemos un porcentaje. Entonces, si yo digo, por ejemplo, si trazo un material acá, por ejemplo, fíjense, trazo este material y pregunto en sala, ¿sí?, ¿a qué es igual el D25 de esta muestra? ¿Quién me dice la respuesta? ¿A qué es igual? He trazado una muestra, ese es un material, llevo al laboratorio y trazo, en laboratorio me trazan esta curva de color azul en la planilla, ¿cierto? En la planilla granulométrica, ¿ok? Y pregunto a ustedes, entonces, ¿cuál es el D25 de esta muestra? Entre 0,44 y 0,63. A ver, entre 0,44, aquí tenemos 0,44. Y 0,63. 4 y 0,63. Ok, juventud, correcto. 0,25 estaría aquí, ¿verdad? Este es 0,30, 0,20, 0,25. Ok, entonces, el diámetro vamos a suponer que es 0,50, ¿ok? Ya. Entonces, el D25 de esta muestra, juventud, es 0,5 milímetros. Le pertenece a la zona de, justo estamos entre la frontera entre el limo y la arena muy fina. Entonces podemos clasificarlo como un suelo, incluso limo arenoso, podemos decir, ¿cierto? Ustedes saben de memoria la clasificación de los suelos, SCS, ¿sí, juventud? ¿Saben? Yo creo que han llevado esto, ¿sí? Además, todos ustedes deben saber esta clasificación, ¿no? Porque es importante. Entonces, jóvenes, fíjense de que el D25 de nuestra muestra, ¿sí?, cae en ese punto. Uy, perdón, borré la curva. Vamos a reponer. Ok. El D25 es 0, sí. ¿Y eso qué significa? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué significa? Y pregunto a la sala, por ejemplo, un D10, no me den el valor, sino ¿qué significa este D10? Este diámetro, porque es un diámetro. Juventud, ¿qué significa? Existe en porcentaje, jóvenes. El porcentaje que pasa el tamiz. ¿El diámetro efectivo sería Inge? Sí, es el diámetro de nuestra muestra cuyo valor, ¿sí?, se encuentra en un 10% de la muestra. Es decir, que todo por debajo, ¿cierto?, ya pues es de menor diámetro. Es decir, que este es el diámetro de nuestra muestra, porque acabo de trazar una muestra. Puedo incluso nuevamente trazar otra muestra. Jóvenes, si gustan. Voy al laboratorio, tomo muestras, por ejemplo, es lo que solemos hacer para el diseño del volumen muerto, por ejemplo, ir al sitio del río, sacar materiales del lecho del río para determinar su granulometría. Y tomamos muestras, llevamos al laboratorio y nos entrega esta curva granulométrica. ¿Y quién la interpreta? Ustedes. Ustedes tienen que interpretar y decir, bueno, caramba, este material
un D90 de este material, por ejemplo, tiene un valor, fíjense, entre casi 36, vamos a decir, 36 milímetros de diámetro en un 90%. Esto significa que ese es el diámetro representativo de nuestra muestra en un 90%. Entonces, cuando hablamos ya de las relaciones, acá, fíjense, debemos cumplir estas dos condiciones principalmente, ¿sí? Pero en este caso, fíjense ustedes, no saben todavía qué es el filtro y qué es el material protegido, y lo vamos a ver ahora. Entonces, debemos hacer cumplir estas relaciones, ¿sí? Ahora bien, obviamente el material del filtro, ¿qué es? ¿Es una arena gruesa, juventud? ¿Qué material suele ser el núcleo de una presa? Sí. Arcilla. Perfecto, muy bien. Entonces, yo llevaré pues la muestra de arcilla encontrada, el geólogo pasará al laboratorio su muestra encontrada y tendrá aproximadamente una forma así. Esa es la curva granulométrica del núcleo. Bueno, porque tiene que ser arcilla, pues, juventud. Ahora, si el cuerpo de la presa va a ser mixto, ¿no? No de enrocado, porque esas son rocas grandes, sino más de todo terreno suelto ahí que encontramos en cantidad, sin problema. Entonces, el geólogo toma la muestra, lleva al laboratorio y encuentra esta curva de ese material. Y este va a ser el material ya del cuerpo de la presa. Cuerpo de la presa. ¿Ok? Y esta es la curva del núcleo. Entonces, para diseñar filtros hidráulicos, juventud, fíjense, tengo dos materiales. Un material del núcleo y el material del cuerpo de la presa. A simple vista, jóvenes, ustedes pueden darse cuenta la diferencia abismal en cuanto a granulometría de los materiales. Si yo construyo una presa sin filtros hidráulicos en estas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? La tubificación, ¿sí?, va a hacer que estas partículas finas, miren la finura de estos elementos, 0.1 milímetro, es una partícula muy fina. Y fíjense este otro material, 18 milímetros, 30 milímetros. Significa que si este material tiene esa granulometría, nuestro filtro tiene esta granulometría bastante fina, debido a las aguas de filtración, ¿sí?, estas partículas finas van a ser arrastradas a través de estos poros. Y esto produce la erosión interna o tubificación y el colapso de la presa de Brasil que he mostrado. ¿Se acuerdan en el video que mostré? Por este fenómeno. De ahí que la importancia de los filtros hidráulicos en las presas. Entonces, a ojo cerrado acá ustedes tienen que, si ven estas curvas granulométricas del núcleo y del cuerpo de la presa, una diferencia abismal en cuanto a granulometría, obviamente este es el material a proteger. Ahora le ponemos MP, material a proteger, y este le ponemos filtro. Entonces, si hacemos la relación, obviamente nuestras ecuaciones no van a cumplir. De ahí que necesito un material, una zona de transición, ¿no ve?, de este otro a este otro. Y en algunos casos, en algunas presas que enseguida voy a mostrar, que ahora tenemos, hay incluso 2 filtros hidráulicos, ¿cierto? Porque a veces es necesario. Y a veces los materiales del lugar, porque dependemos mucho en las presas de tierra y de materiales sueltos, dependemos mucho del lugar, de la oferta que hay de materiales en la zona. Entonces, claro, yo podía idealizar trayendo un material de esta forma, porque lo voy a hacer con otro color, juventud. ¿Hasta aquí se está entendiendo, jóvenes? ¿Está claro? Sí, ingeniero.
no es difícil, juventud. Entonces, encuentro un material de estas características. No ideal, pues aquí a simple vista y en pantalla se ve que es un material ideal, ¿no? Que es un material ideal. Pero si encontraríamos otro material, por ejemplo, traen un material que esté más próximo al cuerpo de la presa, no me sirve, ¿cierto? Este material no sirve. Este sí es muy bueno porque está en una zona intermedia, pero va a ser bueno y va a ser aprobado en el momento en que hagamos nosotros el análisis de la verificación de las dos ecuaciones principales de impermeable o permeables, imponer condiciones de frontera y evitar la erosión interna. ¿Se dan cuenta? En mis relaciones, si dice D15 del filtro, entonces en este caso el D15 del filtro voy al 15% y determino su diámetro. Este sería el D15 del filtro. Entonces D15F. En este caso, el material a proteger es el del núcleo. Entonces, si vamos a nuestra relación, juventud, fíjense, acá tenemos el D15 del filtro, del material que acabamos de tamizar, vamos a decir, y cuyo resultado ya lo tenemos del laboratorio, trazado en nuestra curva granulométrica. Comparamos con el D85, hacemos la división y si cumple, aprobado. La primera condición, aprobada. La segunda condición es importante para evitar la tubificación interna, la erosión interna, ¿cierto? Que es inevitable este proceso, pero con filtros adecuados vamos a controlar aquello, ¿sí? Indica que el D15 del filtro sobre el D15 del material protegido. En este caso, este es el nuevo material, la zona de transición. Y en este caso es el núcleo, el D15 es el núcleo, ¿cierto? Es el núcleo. Debe ser mayor a 5. En este caso, si cumple, juventud, estamos conformes con ese material y lo aceptamos, ¿cierto? Creo que aquí tengo un ejercicio. Fíjense, lo propio. El núcleo tiene esa curva, el cuerpo tiene aquella otra curva, ¿sí? Determinamos el D15 del cuerpo o de la presa, que en este caso en la fórmula sería como D15F, ¿sí? El D85 del material protegido, que en este caso el D85 del núcleo, hacemos la relación y obviamente no va a cumplir, porque hay mucha diferencia, juventud. De ahí la importancia en este caso de tratar de encontrar materiales para la zona de transición. Ideal, si es que si una sola curva ya cumple, o en su defecto, juventud. ¿Por qué decía que a veces se tienen dos filtros hidráulicos? Porque no hay en la zona, y lo que hemos encontrado es esta, y por necesidad, fíjense, esta está muy cercana al núcleo, pero también sigue alejada del material del cuerpo de la presa. Requerimos otro material, y en este caso, fíjense, tenemos dos filtros hidráulicos. Porque esta es la oferta del material en la zona. Porque, si ustedes saben, preparar un filtro para las cantidades que se requiere para una presa, si le ponemos una presa de 300 metros de largo, juventud, esto en materiales es miles de metros cúbicos. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto tenemos que echar mano del material que tenemos en la zona para no estar fabricando el material, mezclando materiales ideales, ¿cierto? Que va a incidir en los costos de obra, o ir a otro lugar alejado de la obra y traer ese material que también incide en el transporte, incrementando los costos. De ahí que durante el estudio, jóvenes, durante el estudio se tiene que reducir la mayor cantidad de incertidumbres posible, cosa que en el contrato y en la construcción no les echen la culpa a ustedes que han elaborado el estudio por la falta de materiales en la obra. ¿Por qué? La empresa constructora va a decir, ¿quién ha hecho el estudio se ha equivocado? No hay la cantidad de materiales. De ahí la importancia, juventud, de hacer buenos estudios minuciosos para poder reducir la incertidumbre, que de hecho nada es perfecto en la vida, por eso siempre hay un margen, digamos, de incertidumbre, ¿cierto? Que se puede manejar, que no sea superior, digamos, al 15%. Pero si se equivocan con un 50%, quiere decir que está mal realizado el estudio, jóvenes.
Y obviamente los geólogos tienen que trabajar intensamente en ese sentido, dándoles el soporte técnico a ustedes como ingenieros y gerentes de obra, ¿ya? Entonces, fíjense, en este caso tenemos 2 filtros hidráulicos, 1 y 2, y en este caso obviamente se hace el análisis y se tiene que cumplir con las relaciones solicitadas. Ese es en el tema de los filtros hidráulicos. ¿Está claro, jóvenes? Fíjense los ejemplos que estoy mostrando a continuación, y hay una foto en la parte de arriba de las presas, unas presas de tierra, haciendo un corte, que es lo que veo. Fíjense la forma inclusive de esta. Tiene una trinchera, una pantalla incluso, puede ser de arcilla. Fíjense cómo ha ingresado esta pantalla de arcilla en esta zona, ¿sí? Justamente para evitar las filtraciones. No sabemos los resultados del Ullón, de las exploraciones que se han hecho en este caso de permeabilidad, ¿sí? Pero aquí se ve que incluso la forma del núcleo bastante particular y con una sola zona de filtro hidráulico, porque esta es la zona que se llena de agua, es el talud de aguas arriba. Va a haber una curva de saturación acá, el filtro va a recolectar todas esas aguas, pero en esta parte, a partir de acá, juventud, tenemos que introducir nosotros un dren basal, así se llama, o un dren que colecte esas aguas que van a atravesar el cuerpo de la presa. Porque caso contrario, si no tuviésemos este filtro hidráulico, ¿qué es lo que pasaría? Pasa que acá el agua ingresa, filtra, y puede producir erosión en esta zona, ¿sí? Y colapsa la presa. Pero en este caso, fíjense, el filtro hidráulico, ¿qué papel importante cumple? Ese papel importante de drenar esas aguas que ingresan. Imponemos condiciones de frontera porque la drenamos, evitamos que el agua pase al cuerpo de la presa y la colectamos aquí abajo a través de un dren basal. Listo, problema resuelto, problema de filtración resuelto. Y el problema de tubificación también. Fíjense en la imagen del otro lado, ¿sí? En este caso tenemos filtro hidráulico, aguas arriba y aguas abajo. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué razón? Voy a agrandar un poco para que vean bien. ¿Por qué razón en la figura de la derecha tenemos un filtro hidráulico hacia aguas arriba? Y en la figura de la izquierda, solo un filtro hidráulico hacia aguas abajo. Ya no tiene un tren basal el segundo. ¿Cuál sería el segundo? A ver, este es, vamos a ponerle número. Este es 1 y este es 2. A ver. Ambos tendrían que tener tren basal. Este también tendría que tener su tren, que quizá no se ve acá, pero debería tener su tren basal, su tren colector. Ambos tendrían que tener el tren basal. Pero ¿por qué razón? Acá no tenemos un filtro hidráulico hacia aguas abajo, o digo, perdón, hacia aguas arriba. Vamos, juventud, ingenieros. Ingeniero, Sí. tal vez el material que es aledaño al núcleo, aguas arriba, actuaría como un filtro. Ya, muy bien. Buena observación. Fíjense, juventud. Fíjense la diferencia de los materiales. Acá en la presa de la número 2, fíjense, es un material de enrocado, es una presa de enrocado, fíjense, esto es piedras. En cambio, en este caso no es arcilla, pero es un suelo mixto. De ahí que no es necesario en esta zona, de acuerdo a los cálculos que se hicieron, fíjense, se llena el embalse, va a haber una curva de saturación de esta forma y el dren colecta las aguas y las drena. En este caso se llena el embalse, también sería la curva de saturación, pero aquí hay 2 filtros. Fíjense que aquí hay 2 filtros, juventud. Ha sido necesario 2 filtros por la disponibilidad de materiales en la zona, por precaución, etcétera, ¿sí? De acuerdo a las ecuaciones, etcétera, se ha preferido poner 2 filtros hidráulicos
para resolver el tema de erosión interna y de tubificación y de permeabilidad, ¿cierto? La erosión interna es terrible en los cuerpos de las presas. Entonces, pero se ha puesto otro filtro acá. ¿Por qué? Porque obviamente, si volvemos a la curva granulométrica, si trazamos los materiales, pues hay una diferencia entre este material y este material. Y además, jóvenes, ustedes saben que a veces las presas se vacían, ¿sí? Inclusive hay un término que se conoce como vaciado rápido. El nivel de las aguas desciende rápidamente. Entonces, si todo este material queda saturado, drena hacia este lado y también va a drenar hacia este lado, porque ya no tenemos presión hidrostática en este lado, porque el nivel ha descendido. Y al descender el agua hacia este lado, fíjense, puede provocar erosión interna. De ahí que se requiere este filtro hidráulico aguas arriba. ¿Está claro, juventud? ¿Cuál es la razón? De ahí la necesidad de contar con un filtro hidráulico aguas arriba. Además de que, fíjense, diferencia de materiales. ¿Sí? Este es un enrocado y el núcleo obviamente tiene que tener filtros, juventud. Toda presa de enrocado necesita por lo menos mínimamente de un filtro hidráulico aguas arriba y aguas abajo. Y si no, 2 aguas arriba y aguas abajo, dependiendo de las características de los materiales. Tenemos más abajo. Estas son las presas con núcleo, obviamente. Y en el caso, fíjense, de las presas homogéneas, homogénea significa que, bueno, es de un solo material, como estoy mostrando acá. ¿Sí? En el caso de una presa homogénea, ¿ya? Que todo el cuerpo, si hay buena disponibilidad de materiales, caso Chacaltaya, la presa de Chacaltaya es homogénea, toda es de arcilla, porque hay buen material en la zona, etcétera, etcétera, y se ha construido una presa homogénea. Perfecto. Pero en este caso, a todas luces se ve que es una presa de enrocado por las piedras que tiene y el núcleo de arcilla, obviamente, con inyecciones en la parte baja, a diferencia de la otra, esta no tiene inyecciones, no debe ser necesario, ¿sí? Pero tiene 2 filtros hidráulicos, tanto aguas arriba como aguas abajo, juventud. ¿Cierto? Esos detalles son muy importantes. Pero ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué? ¿En qué momento se decide si es homogénea o es mixta o es enrocado? Justamente, jóvenes, esa es pregunta de examen, se define en función a la disponibilidad de materiales locales, así de simple. ¿Cierto? Porque eso es lo que existe en la zona. Si hay buena arcilla en la zona, buenos bancos de préstamo, el geólogo dirá, no, la hacemos homogénea, yo sugiero que sea homogénea, ok, el civil verificará las características y hará el diseño para una presa de tierra de tipo homogénea. Porque ahí el material está a la mano. Generalmente manejar un material de arcilla sí es nomás tiene un cierto costo, no es lo mismo que manejar un terreno suelto, de gravas y arenas, un terreno común, o arena común, tierra común, ¿cierto? Que se lo transporta, la excavadora va, la carga a la volqueta y la lleva a la obra, la compactan, le dan la cierta humedad necesaria y ya está. Pero en el tema de arcilla sí hay que tener mucho cuidado. A veces hay materiales, ustedes saben, raíces y cosas que es necesario eliminar inclusive. Y a veces es necesario montar una criba ahí para poder seleccionar el material a veces. Pero todo eso se define en la parte del estudio. Y ahora bien, si en la zona, ¿por qué se ha decidido en este caso hacer de enrocado? Porque debe haber roca y se hace voladura y se produce el material de enrocado necesario. Y si tenemos poco material para el núcleo, entonces pues lo utilizamos de la mejor manera y proponemos un núcleo de estas características. Yo aquí lo veo bastante empinado, muy parado. Podría ser un poco más, digamos, no sé, de las características podría ser un núcleo un poco más de esta manera, más voluminoso, quiero decir, ¿cierto? Fíjense, a diferencia de esto. Entonces, pero todo depende de las características del material. Y fíjense el material de los filtros también, ¿no? Las dimensiones que tiene, la forma que tiene, que acompañan y protegen al núcleo. Bien,
ahora vayamos a ver el tema del ejercicio, juventud. Yo he pedido que ustedes instalen, descarguen este programa, ¿no? El GeoStudio. ¿Ya lo han hecho? ¿Hay alguien que puede hacer un tutorial de instalación, por favor, jóvenes? ¿Alguien se anima? Va a ganar puntos, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? En este programa, por ejemplo, el GeoStudio, estos son los 4 componentes importantes para nosotros, ¿sí? Sus 4 módulos dentro del GeoStudio, que ustedes lo pueden descargar y craquear, jóvenes, porque este paquete cuesta carísimo, su versión original. Y nos interesa este módulo. ¿Ya lo han visto? ¿Algunos de ustedes ya lo han visto? Jóvenes que están en sala. Hola. Sí, por mi parte lo descargué apenas, Inge, ya lo he instalado. Okay. Pero todavía estoy leyendo para ver cómo funciona. Perfecto. Bueno, prueba ahora. Les he pasado un ejercicio al grupo. Ese ejercicio me lo resuelven manualmente, jóvenes. Es el método de las dovelas, ¿ya? Y determina el factor de seguridad, lo que les salga. Y lo llevan el ejercicio, puede ser también al Slope, si ustedes gustan, o al Slide, ¿sí? O a este programa. Aquí al Slope lo pueden llevar. Y su versión de nivel freático, porque el ejercicio tiene 2 componentes, un talud seco sin presencia de nivel freático, ¿sí? Y el otro es un talud con nivel freático. Y obviamente, desde luego que el factor de seguridad en condiciones secas debería ser mayor que el factor de seguridad en condiciones húmedas, porque ya hay un nivel freático, ya hay supresión. Entonces, el talud se vuelve más débil, juventud, cuando hay presencia de agua. Y por lo tanto, el factor de seguridad en esas condiciones debería ser menor al factor de seguridad en un talud seco. Entonces, estos son los componentes importantes del GeoStudio, que hay tutoriales en internet, juventud, pero me gustaría que ustedes mismos los produzcan. Si ustedes lo hacen, aparte de subir y volverse youtubers, ayudan a la clase y se ganan puntos. Hagan tutoriales, jóvenes, ¿ya? Desde la instalación pueden hacer y lo suben al grupo. Y yo tomo nota de aquello. Entonces, y del craqueado, incluso de los secretos que puedan tener. Ahora bien, estos son sus componentes. Primero el de análisis de estabilidad, el SLOP. Luego el SIP para ya con presencia de nivel freático, ¿cierto? El sigma que hace las deformaciones, lo que habíamos comentado, porque toda presa se deforma al final, juventud, siempre se deforma en alguna medida. Y después, durante el periodo de vida útil ya de la presa, tenemos que hacer monitoreo. ¿Se acuerdan el video que mostré de Misikuni? Y con sensores láser, inclusive de alta tecnología, carísimos por supuesto, se hace el monitoreo de deformaciones, porque es importante. Apenas se ven deformaciones importantes en la presa, tenemos que parar la presa, tenemos que parar la tensión y ver qué acciones tomar inmediatamente. Hacer un vaciado rápido, reparar, tratar de evaluar bien la presa, etcétera, porque no queremos que colapse la misma, ¿sí? Entonces, se hace un análisis con este componente del sigma para las deformaciones de la presa. Y este otro que es el QUAC, que hace simulación ante sismos, ¿ya? Y ustedes tienen el mapa de sismos del país, lo encuentran en internet inclusive, ¿sí? Fíjense, Bolivia no es un país sísmico como Perú o Chile, por ejemplo, pero sí hay unas zonas propensas, ¿no? En esta zona, al norte de La Paz, entre Cochabamba, Sucre, Potosí, toda esta franja hasta Tarija, que es, digamos, una zona de baja intensidad, vamos a decir, ¿cierto? Pueden asumir un factor de aceleración sísmica de 0.07 de G, que se introduce en el programa QUAC para hacer la simulación. Incluso se pueden generar videos, ¿sí?, de cómo se mueve la presa ante un sismo de diferentes intensidades. Entonces es un desafío para ustedes poder, ¿sí?, llevar el ejercicio que tenemos. Si quieren le ponen incluso sismicidad al ejercicio, un poco investigando. Vuelvo a reiterar, utilizando los tutoriales que se tienen. Pero jóvenes, es importante acá el tema de esto ya no vamos a poder ver por el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos, juventud? No, ya no nos falta un minuto para las 12, ingeniero. Sí, ya no nos queda tiempo. Pero bueno,
yo quiero que me resuelvan el ejercicio, pero considerando que vamos a elegir nosotros un factor de seguridad de cuánto, elijamos de 1.5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis de estabilidad de un talud? ¿No? Verifica, como acá se muestra en esta figura, una serie de supuestas curvas de deslizamiento. O sea, vamos a suponer por dónde puedes deslizar nuestro talud. Y se analiza una serie, varias cantidades de supuestas curvas de deslizamiento y se determina un factor de seguridad. Nosotros estamos imponiendo ahora ya un criterio de seguridad de 1.5. En realidad 1.1 ya significa que es estable, ¿cierto, jóvenes? Pero nosotros vamos a ser exigentes y elegimos un factor de seguridad de 1.5, que es lo que se suele hacer también en nuestro medio, ya para estar seguros de la estabilidad de algo. Entonces, también podemos elegir un factor de seguridad, imponer para algunos proyectos un 2, por ejemplo, un factor de seguridad 2, y debemos exigir e inclinar más los taludes si queremos obtener un factor 2. Pero ¿qué pasa? Esto es importante, claro, incide en el costo de la obra, pero por otro lado incidimos en la seguridad de que no vaya a pasar nada por el tema de estabilidad y afectemos la población de La Paz, por ejemplo, aguas abajo. Entonces tenemos que ser un poco más exigentes en esa situación, del grado de ubicación, de la importancia de la obra y ser exigente. Y no solo en el término de estabilidad, sea de hormigón o sea de tierra, sino también en el tema del vertedero de excedencia, la elección del periodo de retorno. No queremos una presa al pie de una población que después viene una crecida y la vayamos a inundar, la población aguas abajo. En fin, se produzca un sobrevertido, etc. Vamos a ver más adelante algunos casos de esa naturaleza. Hasta aquí, juventud, ¿alguna pregunta? Si no, damos por finalizada la clase. Listo. Hasta luego, Inge. Chao, que les vaya bien, juventud. Nos vemos en la próxima Hasta luego, clase. ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.